Veamos. Bien, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, estimados participantes del Diplomado en Manejo de Programas Tecnológicos para la Producción de Materiales Educativos. Es para mí un honor realmente el compartir con ustedes su último módulo, que consiste en la aplicación de programas, herramientas y aplicaciones tecnológicas en procesos educativos. Todo se concentra en actualizarnos como docentes, como educadores, al momento de trabajar. Con o sin pandemia, la tecnología educativa llegó para quedarse, incluso para que mejoremos. Ya no es que la pandemia se convierta en endemia, ya no haya el mismo miedo que se le tenía a este virus y digamos, ya vuelvo a enseñar como antes, ¿no? Ya eso pasó a la historia. Sí o sí tenemos que combinar la educación virtual con la educación presencial, hacer toda una conjunción y sacar lo mejor de todo para que nuestro trabajo sea dinámico, sea llamativo, sea más productivo y logremos realmente aprendizajes significativos útiles para la vida de nuestros estudiantes, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Bien, en esta primera semana, la unidad temática que nos toca revisar titula Estrategias metodológicas, técnicas e instrumentos para procesos pedagógicos. Y vamos a desarrollarlos a continuación. Bien, ¿qué se entiende por estrategias de aprendizaje para la educación a distancia, para la educación virtual? Simplemente una estrategia de aprendizaje es el conjunto ordenado de acciones. Ya, si hablamos de una estratega de fútbol, por ejemplo, puede decir, ya, primero vamos a atacar y luego vamos a defendernos. O primero vamos a defendernos y luego atacar. Entonces, es un conjunto de acciones ordenadas. Primero esto, luego este otro, ¿verdad? Entonces, eso que quede bien claro en la mente de que toda estrategia es un conjunto ordenado de acciones. Este conjunto de acciones ordenadas se plantean previamente. Ahí está lo que tiene que ver con la planificación. ¿Qué es planificar? Es ver anticipadamente, anticiparse a los hechos. Mañana empiezan las clases, decíamos el lunes, ¿verdad? Entonces nos hemos anticipado, no hemos dicho, a ver, yo como sea voy a ir a la clase y ver qué se me ocurre voy a dar, ¿verdad? No, hemos dicho, esto voy a hacer primero, voy a tomar un diagnóstico, voy a darles un juego llamativo para que les guste mi materia, un juego educativo. Entonces, previamente, anticiparse, planificar. Esa es la estrategia. Es un conjunto ordenado de acciones planificadas, ¿ya? Planteadas previamente es planificadas. De manera estructurada, sí, se estructura. Primero esto va a servir para desarrollar esta otra cosa y así, ¿no? Estructurar. ¿Quién lo hace esto? El maestro, la maestra, el maestro. ¿Y para qué hace todo este conjunto de acciones organizadas, planificadas? Para lograr la formación de sus estudiantes. Eso es, no es simplemente que diga, ah, sí, profe, qué capo, qué bonito habla, qué feo habla, o qué fuerte habla, que parece que nos está riendo. No, no es nuestra intención mostrarnos como personas, como profesionales, sino que nuestra intención es formar a nuestros estudiantes aprendizajes, ¿ya? ¿Y dónde están esos aprendizajes que tenemos que formar o propiciar para que nuestros estudiantes mismos, ellos mismos consigan sus aprendizajes? Están plasmados en los objetivos holísticos que hemos formulado en nuestro PDC, nuestro Plan de Desarrollo Curricular, ¿verdad? Todo siempre tenemos que concentrarnos que es para favorecer la formación de nuestros estudiantes activos, ya no pasivos. Es decir, estudiantes capaces de construir sus propios conocimientos. A eso se le llama autoaprendizaje, ¿ya? El estudiante no tiene que estar esperando ahí y decir, ¿qué me va a enseñar el profe? El profe es bueno porque me enseña harto, o el profe es malo porque muy poquito me enseña. No, tiene que decir, mi profe, mi maestra, mi maestro, me inspira a que yo siga aprendiendo por mi cuenta. Ese es su autoaprendizaje. Plantar la semillita en su mente y de que nuestro estudiante, nuestro niño, adolescente, joven o adulto, de por sí sienta esa necesidad de
seguir aprendiendo, ¿verdad? Va a ir más allá de lo que el docente le ha dado en clases. Entonces, ese debería ser el objetivo más importante como nuevos maestros, como maestros de esta nueva generación, de este nuevo milenio, ¿verdad? Entonces, el estudiante, no vamos a decir cómo es, tiene que hacer su propio aprendizaje, su autoaprendizaje. Entonces ya nosotros descansamos. No, ahí nuestra tarea está mucho más fuerte. Tenemos que ser inspiradores, diseñadores de esas actividades de aprendizaje que enamoren a nuestros estudiantes. Ya les tiene que gustar, tiene que ser atractivo. No tiene que llegar el estudiante, decir su clase virtual o presencial, decir, esto vamos a avanzar, ¿no? Y cambiar de carita. Sino más bien tiene que abrir los ojos y decir, qué bien, ¿no? Este tema parece interesante. Lo veo que va a ser útil para mí. Entonces, eso es lo más importante de las estrategias de aprendizaje a distancia, aprendizaje virtual, ¿verdad? Bien, pasamos a los aspectos necesarios para cada estrategia que vamos a emplear, más que todo en entornos virtuales. Estamos hablando de la virtualidad porque somos diplomantes en el manejo de programas tecnológicos para producir materiales educativos, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, primer aspecto o característica también para que nuestra estrategia sea buena, es que tiene que promover la interactividad como primera cosa. ¿Y qué es la interactividad? Es la actividad motivada que debe existir entre el estudiante y el material preparado. Si hemos preparado una sopa de letras, no tiene que ser una sopa de letras cansadora, tiene que ser un tanto atractiva y dinámica para que el estudiante con gusto vaya buscando lo que le interesa, ¿no? Palabras relacionadas con el tema. También, ¿qué otro aspecto debemos cuidar? Debemos cuidar de que debamos utilizar recursos multimedia, ¿ya? Multimedia, ¿por qué? Porque tenemos que ir más allá de la imagen estática o de las palabras, ¿no? Tenemos que utilizar movimientos, sonidos, enlaces para sitios web, videos. Ahí está el aspecto de multimedia, ¿no? Muchos medios, quiero decir, muchos recursos. Y el tercer aspecto es que sea durable y actualizable nuestra estrategia, ¿no? Para esto, para que sean durables, para que duren y se puedan renovar cada vez más, cada que lo necesitemos, este recurso, estrategia, entonces tienen que ser acordes al contenido y al contexto espacio-temporal del estudiante. Tienen que ser acordes a su realidad. Entonces, si la realidad va a cambiar, entonces tranquilamente nuestro recurso va a poder durar en el tiempo y a ser actualizable. En cambio, si vamos a hablar de cosas que no tienen nada que ver con la realidad de nuestros estudiantes, entonces va a ser difícil actualizar esos temas. Vamos a seguir manteniendo los temas, ¿no? Y si doy la oración simple, voy a seguir diciendo, el rey Arturo comió una torta, ¿no? ¿Y qué tienen que ver los reyes aquí? No, ¿verdad? Entonces no es de su realidad. Tal vez como si llevamos un tema de historia, pero en cualquier otro momento en lenguaje no es muy apropiado. Bien, a no ser que sea un personaje de un cuento, ¿no? Todo tiene que ser relativo, depende de. Y otro aspecto es lo sincrónico y lo asincrónico. Cuando utilizamos estos entornos virtuales, tenemos que cuidar de que estemos dando la oportunidad a nuestros estudiantes de tener este contacto en vivo, en directo, más que en vivo, en directo, ¿no? Y gracias a la señal de internet. De esta manera vamos a poder entrar en contacto, relación, por lo menos a distancia con ellos. Y asincrónico, damos la oportunidad de que los estudiantes lean, relean, vuelvan a ver el material, o si trabajan, ayudan a su familia, están en una realidad muy dura económicamente, entonces no disponen de mucho tiempo, entonces tengan la oportunidad de repasar el contenido, de ver algún recurso cuando realmente puedan. A las 11 de la noche, en la madrugada nomás tal vez, cuando tiene señal. Entonces, lo asincrónico es muy importante. Dar la oportunidad al estudiante que tenga acceso al material sin límite de tiempo, las 24 horas.
Otro aspecto es el fácil acceso y manejo de los materiales y las actividades. Ya nuestras actividades no tienen que ser muy complejas por mandarnos la parte, tienen que ser atractivas, fáciles de utilizar, ¿no? No me voy a mandar la parte y comprarme un computador o un ordenador de última generación que tenga cosas que todavía no son compatibles para los equipos de mis estudiantes, entonces dejaría de ser empático, ¿no? No estaría pensando en mis estudiantes. Tengo que pensar qué dispositivo, qué programas van a ser compatibles con la mayoría de mis estudiantes, ¿verdad? Entonces hay que cuidar eso, fácil acceso y manejo de los materiales. El seguimiento, así como nuestra plataforma virtual de la Universidad Pedagógica, ustedes ven, han entregado la actividad 1, la actividad 2, pasan 3 días, ya saben cómo les ha ido. Uy, me equivoqué en esta cosa, ¿no? Y yo sabía que no era así, pero no sé por qué lo puse. Entonces uno ya se da cuenta, hace su autoseguimiento. Y yo también voy a ir viendo quiénes están aprovechando más, todo aquello, ¿no? Entonces, ese es el seguimiento. Y luego viene la comunicación horizontal. Ya no hay que procurar ser nosotros los mandamases en el aula, ya sea virtual o presencial, y que nadie más pueda hablar, ¿no? Y que todos estén con el temor. A ver si quiere opinar, tiene la respuesta, pero tiene la duda de que si se equivoca lo va a hacer quedar mal. Entonces, tenemos que romper ya esos viejos esquemas y buscar la horizontalidad. Tampoco irnos al otro extremo y de ser el profesor o la profesora cuatita o el cuatito, ¿no? Donde todo es broma, todo aquello, tampoco. Puede haber un momento de broma o varios momentos de broma para desestresar a la clase, al principio, al medio, al final, para variar, ¿no? Pero no tiene que ser todo. Toda exageración es mala, ¿verdad? La comunicación horizontal es eso, fomentar un aprendizaje cooperativo donde todos se apoyen, vean al profesor no como un obstáculo, sino como un árbitro que está controlando si sabes, no sabes, puedes, no puedes, ¿no? Algún apoyo, una guía, y a sus compañeros también recurrir como apoyo. Entonces ahí está el aprendizaje cooperativo colaborativo. Y esto se logra a través de un lenguaje claro, sencillo y familiar, ¿verdad? No buscar palabras sofisticadas para impactar a los estudiantes y que ellos digan, ay, ya, no entiendo lo que habla el profe. Entonces ya creamos una barrera, ¿verdad? Entonces si nos gusta utilizar palabras sofisticadas, ver con quién estamos hablando y aclararlas, ¿no? Ah, esto quiere decir tal cosa. Ah, dije la palabra fémina. Ah, ¿les parece un insulto? No. Fémina simplemente quiere decir persona del sexo femenino. Entonces, como decir mujer. Ah, y entonces vamos aprendiendo palabras. Pero si solamente lanzamos las palabras sofisticadas, creamos la barrera comunicacional con nuestros estudiantes. Bien. ¿Qué consejos nos da el texto académico número 1 para esta semana al momento de preparar nuestras clases en línea, ya, virtuales? Primer consejo, cuidar los fundamentos didácticos según los destinatarios, ¿verdad? Eh, si quiero utilizar títeres en mi clase, puede ser más adecuado con niños pequeñitos de inicial, de primaria, ¿verdad? También para secundaria puede ser, pero la temática tendría que cambiar, ¿no? Ya tendría que ser una temática que a ellos les interesa, del enamoramiento, algo, ¿no? Ya no van a decir, ah, no, no nos está tratando como un niñito, sino van a decir, se van a reír y van a decir, ah, estas cosas pasan en mi vida, ¿no? Entonces, de acuerdo a los destinatarios, a los estudiantes, tenemos que adecuar los recursos, los materiales didácticos. Segundo consejo, seleccionar y crear los recursos didácticos que promuevan la autorregulación del aprendizaje. ¿Ya? Entonces, cada material, cada recurso que utilicemos para nuestro desarrollo de temas, tienen que promover esa autorregulación del aprendizaje, ¿verdad? Permitir a los estudiantes que sigan a su ritmo. Aquellos que están adelantados, aventajados, digamos que yo soy profesor de lenguaje y mi estudiante tiene su papá literato o escritor y su mamá es abogada, por decirles, ¿no? Entonces tiene una ventaja en su entorno próximo de leer libros, de hablar en público, todo aquello. Entonces, a su ritmo va a ir progresando en su aprendizaje. En otro lado, puedo tener un estudiante que a sus papás no les gusta hablar mucho. Trabajan en un laboratorio, trabajan en un taller y les gusta trabajar solos. No les gusta mucho hablar en público. Entonces, ese niño puede también mantener ese estilo de vida,
y le puede costar expresarse en un lenguaje. Entonces, tampoco vamos a decir, tienes que ser pues como Pedrito, él habla tan fácil, vos también puedes. No, puede, pero hay que respetar su ritmo de aprendizaje y que autorregulen ese ritmo, ¿no? Y tercer consejo es elegir las herramientas y materiales apropiadas para cada contenido a desarrollar, ¿ya? Si vamos a hablar de géneros literarios, entonces voy a utilizar libros, ¿no? De todo tipo de libros, poemas, cuentos, eh, obras teatrales o dramáticas, ¿no? Entonces tengo que tener listo para mostrarles o para enviarles en imágenes, títulos de obras, sugerirles lectura. Cuarto consejo, estructurar tu material con coherencia, empleando esquemas para organizar el contenido. Es bueno utilizar esquemas, decir, primero esto voy a hacer y luego voy a complementar con esta otra situación, luego voy a lanzar una pregunta, entonces hacer como una especie de índice de nuestras clases, ¿no? Y ese índice va a ser esquematizar. Eso es esquematizar una actividad. Bien, bien. Quinto consejo. Todo material o recurso debería tener portada, introducción, desarrollo, ejercicios de autoevaluación y práctica, conclusiones y referencias. Ya, por muy sencillito que sea el trabajo, hay que incluir estas partes para que nuestros estudiantes ya se familiaricen con un trabajo académico. Ya para ellos, cuando llegue la oportunidad de hacer tesis, digan, ah, qué bien, tengo la oportunidad de hacer mi primer libro, ¿no? Investigar y producir conocimientos. Ya no le va a parecer difícil porque desde la escuela ya le han enseñado a hacer una carátula formal, una portada, a saber introducir, presentar lo que ha hecho, aunque sea en 2 pasajitos, un pasajito, ya tiene la idea de cómo presentar su trabajo, ¿no? Desarrollar, explicar qué es lo que ha hecho. Ejercicios, alguna actividad donde él pueda ver, la estudiante o el estudiante pueda ver cómo está progresando en la materia, ¿no? Prácticas, ejercicios. Conclusiones, cerrar su trabajito, decir, gracias a estas prácticas, a estas entrevistas que he realizado, todo aquello, he llegado a la conclusión de que tal cosa, ¿no? Dependiendo del trabajo que hayas hecho. Y referencias, algún libro que haya utilizado como guía, alguna autoridad que haya entrevistado, ¿no? Ahí va a estar, más que todo la bibliografía. Entonces esa estructura va a mantener y le va a parecer muy familiar, incluso llegando a la universidad. Sexto consejo, familiarízate con la plataforma. Ya es bueno, nosotros como docentes tenemos que, como decimos, curiosear. Estito para qué es, estito para qué es, ¿no? No importa que lo arruinemos, siempre hay formas de arreglar algo, ¿no? Ah, esto había sido para esto, ¿verdad? Entonces, como decimos comúnmente, metiendo la pata o matando se aprende. Entonces, hay que practicar. Si no nos animamos a curiosear qué tiene la plataforma, qué ventajas nos puede brindar, entonces vamos a estar limitados. Solamente copia, solamente lectura, no. Hay muchas otras posibilidades que nos permiten las plataformas virtuales. El séptimo consejo es dar tiempo de descanso. Tal vez un poquito forzado por lo de Zoom. Hemos tenido en esta sesión, en esta primera sesión, nuestro pequeño descanso, ¿no? Por lo menos alguien se ha estirado, ha ido a tomar un vasito con agua. Entonces, de algo nos ha servido. Es necesario el descanso. No decir, tenemos que avanzar mucho y vamos a... El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y octavo consejo es elabora o edita videos cortos. Es muy bueno utilizar videos o buscar videos en YouTube o en otros servidores, ¿verdad? Pero principalmente YouTube. Y editar esos videos, ¿no? Acortarlos para que no sean pesados. Porque uno cuando ve el video ya sabe cuánto va a durar, ¿no? Mucho, entonces trata de picotear, saltar. Entonces, para evitar eso, videos menores a 15 minutos, mucho mejor, 5, 6 minutos, ¿verdad? Bien. Y si la temática es importante y necesitamos que se alargue el video, podemos dividirlo entre 2, 3 partes, ¿verdad? Bueno, los errores que cometemos muchas veces al diseñar estas estrategias educativas en entornos virtuales son 4, ¿ya? Uno de los errores más recurrentes es cuando la estrategia no es motivadora. Ya hemos utilizado una estrategia y notamos que los estudiantes no están muy motivados, entonces hay que cambiar. El error de mantener una estrategia no motivadora es eso, ¿no? Es una equivocación que cometimos, el no cambiar nuestras estrategias.
y dejan de ser motivadores. Segundo error, no cuentas con una estrategia alternativa. Digamos que he planificado un videíto, ya este video los voy a hacer ver, van a reír mis estudiantes y luego en base a eso vamos a hablar de nuestro tema. ¿Qué pasa? Que se dañó ese archivo. No lo podemos abrir el archivo. Ya, estudiantes, lo siento, se ha arruinado mi videíto, así que mañana nomás nos vemos, voy a tratar de arreglar esto. Como sea, tienen suerte, tienen descanso, chao. No, ¿ver? No es bueno. Entonces hay que tener un plan B. Si no ha funcionado mi videíto, entonces debo tener por ahí listo otro recurso, una historietita, ¿no? Dibujo, que no es muy pesado y sí o sí me va a funcionar. Entonces, escena 1, escena 2, escena 3 y así. Ya tenemos nuestro plan B. Si mi videito me ha fallado, ya mis imágenes no me van a fallar. Entonces, un error que no debemos cometer es el no tener un plan B. Ya no contar con una estrategia alternativa. Otro error que cometemos muy típico, muy conocido, es la saturación o el saturar de material didáctico a nuestros estudiantes. Queremos que sean capísimos, sabemos que son inteligentes muchos de ellos, todos, pero algunos se destacan mucho más porque se dedican más, nada más. Ahí está la diferencia, que le ponen tiempo extra. Y decimos esto más, lean, y esto más, y esto más, y esto más, y les acumulamos mucho material. El que mucho abarca, poco aprieta, nuevamente se repite aquí, ¿verdad? Entonces, evitemos saturar a nuestros estudiantes de materiales. Y también debemos saber utilizar la plataforma correcta, no utilizar la plataforma incorrecta cuando no nos proporciona ciertas facilidades. ¿Ya? Entonces, si hemos visto de que dicha plataforma es mejor que la otra, entonces hay que saber buscar siempre lo mejor. No decir, estoy acostumbrado a esta, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, estoy acostumbrado con Google Meet, ya muy familiarizado, pero para la grabación se me complicaba porque no tengo una cuenta institucional. Entonces, Zoom me permite ser más fácil. No estoy muy familiarizado, pero me estoy atreviendo a trabajar, ¿no? Que es muy similar al Google. Bien. Ya estamos terminando, no se preocupen, no se asusten, hay mucho texto, sí lo vamos a simplificar. Ahora vamos a hablar de las metodologías de enseñanza virtual. Estas son las siguientes. En inglés, Flipped Classroom, más conocida en nuestro medio como aula invertida. Lo que ya les había dicho, ¿no? Entregar el material, hacerles llegar vía virtual o vía real, vía física a nuestros estudiantes lo que vamos a ver la próxima clase. Y decirles, lean, entérense de lo que vamos a tratar. Y los estudiantes tienen que saber de qué trata el tema y vamos a aprovechar mucho mejor de sus contenidos. Es simplemente eso, el aula invertida. El aprendizaje basado en proyectos, como su nombre lo dice, tenemos que lograr aprendizajes en nuestros estudiantes o tenemos que propiciar que ellos los logren solucionando algunos problemas de su realidad, con proyectos. Por decir, en mi comunidad, nuestros muchachitos no comen muy bien, no comen mucha verdura, podemos hacer una carpa solar, un invernadero, como proyecto, y unificamos lo que es ciencias, lenguaje, podemos hacer cuentos de cada una, leyendas de la lechuga, del tomate, nuestras propias leyendas, y así. Matemática, podemos hacer un presupuesto, cuánto necesitamos para el techo, para la puertita, mediciones, todas las áreas de conocimiento se pueden integrar en un proyecto y alcanzar aprendizajes significativos, integrales, ¿no? Aprendizaje cooperativo se organiza a los estudiantes en grupos, ¿no? No grupos muy grandes, porque ahí fomentamos a la flojera de algunos, ¿no? A la comodidad de algunos, dos que se van a servir de los más responsables. Entonces, tratar de trabajar con 3, 4, máximo con 5 estudiantes y darles función, no decir, hagan ustedes, porque hay estudiantes que dicen, ay, no, ellos me van a hacer renegar, yo nomás lo voy a hacer la tarea, y ellos que me den para el material, ¿no? Y no aprenden sus compañeros, es solamente el más responsable. Entonces, decir, tal cosa vas a hacer tú y cuando defiendan su proyecto, su trabajo, cada quien tiene que explicar lo que ha hecho. Ahí los comprometemos, ¿verdad? El aprendizaje cooperativo, la gamificación viene del tan conocido gamer, ¿no? Los jugadores, juegos. Entonces es aprovechar el alto atractivo que tienen los juegos para niños, jóvenes y adultos incluso,
aprovechar ese poder de atracción que tienen los juegos para la educación, ¿no? Tratar de utilizar algunos juegos educativos o elaborarlos de alguna manera. El aprendizaje basado en problemas es similar al aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Hay que cuestionar a los estudiantes. Esto es lanzando preguntas, ya sea al inicio, al intermedio de la clase o al final también, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el aprendizaje basado en problemas. El pensamiento de diseño, design thinking, permite la identificación del estudiante, los problemas y dificultades, de modo que se personalice la atención. El pensamiento de diseño es cuando el docente dice, este estudiante necesita tal cosa, le cuesta escribir, entonces voy a atacar esa parte. A este estudiante le gusta hablar, pero no le gusta escribir, o al revés, le gusta escribir, pero no lo expresa de forma oral. Entonces, hay que personalizar el aprendizaje. Y el aprendizaje basado en el pensamiento es convertir los datos en información, la información en conocimientos, desarrollar destrezas y habilidades de pensamiento. Siempre cuestionar a los estudiantes con ejercicios mentales, ¿no? Decirles antes de iniciar una clase, a ver, unan estas 9 bolitas con 4 líneas sin levantar la mano, buscarse esos ejercicios psicotécnicos para que desarrollen su intelecto. Y alguna vez, ¿por qué no hacerles jugar ajedrez? ¿Verdad? Así, situaciones que lleven a desarrollar el pensamiento. Los instrumentos para la evaluación de aprendizajes en entornos virtuales, hay varios, pero en el texto académico número 1 prioriza 10. Las pruebas objetivas, ya sabemos, falso, verdadero, lo que ustedes van a defender a partir de mañana en la plataforma. Falso, verdadero, selección múltiple, completar palabras, emparejamiento, todo aquello. Preguntas intercaladas es cuando avanzamos un tema, hacemos preguntas al inicio, al medio, al final, para desarrollar el contenido, ¿no? Y es una manera de evaluar también. Ah, están aprendiendo los estudiantes. O no están perdidos, entonces tengo que retroceder un poquito. La prueba adaptativa o autoadaptadas es cuando damos opciones a los estudiantes de que digan, quieren nivel básico, nivel medio o nivel avanzado. Entonces, ahí mismo nosotros nos daríamos cuenta, este muchachito ha elegido el nivel más fácil, quiere decir que no está muy bien preparado, no está estudiando mucho. O algo así, ¿no? Nos vamos conociendo. El mapa conceptual, totalmente importante, saber de que nuestros estudiantes no están tan familiarizados como pensamos. Para nosotros es algo común, tal vez normal hacer mapas conceptuales, pero para las nuevas generaciones no tanto. Saben lo que es, pero no le ven la importancia. Entonces, utilizar la computadora, hay programas que ayudan mucho mejor a armar los mapas conceptuales y así relacionan los conceptos. Y ahí evaluamos también qué tanto relacionan los conocimientos que tienen. El e-portafolios o portafolios electrónicos es un cuaderno en el que el mismo estudiante puede ver sus logros. Es como su historial, su diario que va a va a ir viendo qué le falta, qué ha logrado. Las rúbricas, que suenan como afirmas, son indicadores, ¿no? Son indicadores que nos dicen qué progreso he logrado, qué progreso me falta lograr. Los foros, ya sabemos, estamos pidiendo a la Universidad Pedagógica que nos habiliten el foro de consultas. Es un lugar muy importante para debatir, para exponer ideas, ¿verdad? Decir, estoy de acuerdo con esto, pero no con esto. El otro dirá, pero ¿por qué? Si esto no me has entendido, entonces hay bastante interrelación entre pares. Y la lista de control es simplemente un dispositivo que nos ayuda a controlar la presencia, ausencia, participación o no participación de nuestros estudiantes. La presentación a través de videoconferencias es también una forma muy buena para evaluar. Si yo les hiciera disertar al final de este módulo su artículo académico, ahí voy a evaluar realmente qué dominio tienen, cómo han realizado el trabajo. Entonces, es una buena manera de evaluar con las exposiciones. Y el registro anecdótico es el que nos permite recoger conductas relevantes. No anotamos cualquier cosa, sino lo más importante, sobresaliente, lo curioso de lo que nos ha sucedido durante un trimestre, durante una unidad temática. ¿Verdad? Entonces, ya hemos hablado en la primera parte que no está grabada, ya hemos hablado de la semana 1, actividades 1 y 2. La actividad 1, hasta el día viernes, yo les voy a compartir unas pautas, simplemente tienen que elegir el curso, el tema para ese curso
¿Y cómo van a desarrollar ese tema con esos estudiantes? ¿Con qué metodologías, con qué técnicas y con qué instrumentos? 2 de cada. Luego de decir, he elegido el aula a la inversa o tal estrategia, ¿por qué? Es más adecuada para este tema porque me va a permitir utilizar tal cosa. Una página y media suficiente, donde van a poder simplemente decir qué y por qué han elegido esas metodologías, técnicas e instrumentos. Dos más. Y explicar brevemente con su carátula, ¿no? Vean siempre la plataforma. Y la actividad número 2, también les voy a enviar un modelito al grupo de WhatsApp y subir a la plataforma en lo posible para que ustedes puedan seguir qué tienen que realmente presentar. Ya les había dicho la encuesta que han utilizado, la guía de entrevista o un ejemplo de su registro anecdótico o el instrumento que hayan utilizado de investigación y describirme en 1 o 2 párrafos cómo han empleado esta entrevista, cómo han realizado su encuesta, ¿verdad? Eso ya lo han llevado en el módulo 4. Simplemente recuerden y hagan la aplicación y muéstrenme o descríbanme en su trabajo actividad 2. Nos vamos a ocupar el próximo sábado de ambas actividades, la 1 y 2. Vamos a afinar cualquier duda que haya, vamos a hacer que desaparezca para que nos vaya bien esta primera semana. Les agradezco por toda la atención prestada y será pues hasta nuestra siguiente sesión, que será el sábado a las 7 de la noche.